Anthony Colin Bruce Chapman fue el símbolo de la Inglaterra que dominó en Fórmula 1 en los fabulosos años 60. Oficial de la Royal Air Force, Chapman había regresado de la guerra con un modesto objetivo: construirse un auto de trial. En cambio, fundó la Lotus, destinada a convertirse en un equipo legendario hasta el punto de merecerse el apodo de la Ferrari de Inglaterra. El excéntrico Colin, máximo exponente de la nueva ola de la Fórmula 1, cambió los sagrados cánones de la carrera, imponiéndose gracias a una revolucionaria mentalidad técnica y organizativa. El concepto de aerodinámica alteró algunos principios fundamentales. Para ganar no bastaba un motor poderoso, también la estructura del chasis era fundamental. El relanzamiento del automovilismo deportivo inglés en la posguerra se debió esencialmente a la experiencia de la industria aeronáutica adquirida durante el período bélico, sobre todo en el sector de la aerodinámica, ciencia hasta entonces descuidada. Una escuela propiamente dicha nació gracias a un puñado de hombres diferentes por origen y carácter, pero unidos por la voluntad de ver ondear la Union Jack, la bandera del Reino Unido de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en los autódromos de todo el mundo. La genialidad y la clarividencia permitieron a Colin Chapman sobresalir entre todos. Fue tan hábil como Enzo Ferrari en confeccionarse una imagen de protagonista, amado por la gente por su gran personalidad, capaz de expresarse a través de gestos de calculadas acrobacias, como el lanzamiento al aire de su famoso gorro negro, cada vez que uno de sus bólidos llegaba triunfante a la meta. Hasta la década de los 50, Inglaterra ocupó siempre un puesto secundario en la historia de las competiciones motorísticas. La primera y seria tentativa para confrontarse entre iguales con los autos continentales fue promovida por un grupo de ricos industriales que en 1947 fundaron la BRM, destinada a correr seriamente solo un decenio más tarde. Intuyendo su inicial éxito, Tony Van der Well se desenganchó del pool financiero de la BRM y por sí solo fundó la Vanwall, encomendando a Colin Chapman, cuya Lotus no había debutado aún en Fórmula 1, la realización del chasis. En 1957, la Vanwall era la única rival de Maserati, con Stirling Moss segundo en el Mundial, a espaldas de Juan Manuel Fangio, que aquel año conquistaba su última victoria mundial. La Vanwall parecía madura para aspirar al título en la temporada siguiente, pero se impuso Mike Hawthorn con su rojo bólido 246, con un solo punto de ventaja sobre el habitual y desafortunado Moss. Como compensación, la Vanwall obtuvo la prestigiosa Copa de los Constructores instituida aquel mismo año. Pero era también tiempo de revoluciones técnicas, como lo demostraron Charles Cooper y su hijo John, los cuales, inventando un auto con motor posterior, ganaron 2 títulos mundiales. En 1962 llegó finalmente la hora de la BRM, que logró asegurarse el título mundial con Graham Hill. Pero la conquista del título se quedó en nada, mientras que la Lotus comenzaba a cosechar sus primeros laureles. En el campeonato de 1962, la Lotus se presentó con el modelo 25, primer auto de Fórmula 1 con bastidor monocasco. En el proyecto del monoplaza, Chapman había sido ayudado por Mike Costin, experto en construcciones aeronáuticas. Al volante, Taylor y el legendario Jim Clark, piloto escocés en quien el constructor había depositado todas sus esperanzas.
Precisamente la Lotus 25 obligó a Clark a inventar un nuevo estilo de conducir con el cuerpo tendido y los brazos estirados, para disminuir la sección frontal del auto con evidentes ventajas aerodinámicas. En la temporada siguiente, Clark desbarató a la competencia, ganando 7 grandes premios sobre 10 disputados. Triunfó en Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra, Italia, México y Sudáfrica. Había sido un monólogo en el que ninguno de los demás equipos ingleses se había insertado. La misma Ferrari había contrastado con gran trabajo el paso a equipos que se valían todos del mismo motor, el Climax. Precisamente la Ferrari se recuperó en 1964, conquistando el título mundial con John Surtees, tras un áspero duelo con Graham Hill, abanderado de la BRM, mientras que Jim Clark tuvo que contentarse con el tercer puesto en la clasificación final a notable distancia del vencedor. Luego, en 1955, Clark reconquistó el título. En 1966 estaba previsto un nuevo reglamento nacido en medio de mil zozobras. La cilindrada de los motores se elevó de 1,5 litros a 3 litros para los propulsores aspirados, mientras que para los sobrealimentados pasó a ser de 3.000 centímetros cúbicos. El peso mínimo del auto, con aceite y agua pero sin carburante, era de 500 kilos, y la gasolina a utilizar la comercializada normalmente. A causa de este nuevo reglamento, a finales de 1965, la Coventry Climax, proveedora de motores para los equipos ingleses, interrumpió la actividad en el sector deportivo, al no estar en condiciones de financiar la realización de un propulsor de 3 litros. Así, para los equipos ingleses, comenzó la caza del motor, tratando de alguna manera de sobrevivir. También en 1966, Surtees había abandonado la Ferrari, dejando el éxito final a Jack Brabham. Mientras tanto, Colin Chapman buscaba un remedio. En la primavera de aquel difícil 1966, contrató a Walter Hayes, vicepresidente de la Ford para Europa, proponiéndose financiar un motor realizado con la única finalidad de equipar a los autos de Fórmula 1. La iniciativa, propuesta inmediatamente en Detroit, fue avalada por Henry Ford II. Para la construcción del motor, por indicación del mismo Chapman, fue elegido un joven ingeniero, típicamente inglés, Keith Duckworth, que junto con su amigo Mike Costin era titular de un pequeño taller especializado en la elaboración de motores, el Cosworth, palabra formada con los nombres de los dos titulares. El que ahora les proponemos es un documento de extraordinario valor histórico, en lo que concierne a las vicisitudines de las competiciones automovilísticas. Es la reunión decisiva en la que fueron definidas las clases técnicas del Ford Cosworth, en presencia obviamente de Chapman y de Duckworth. I think that's really great. I think that this is the first time we've been able to coordinate the build of an engine and a chassis together and design each one to suit the other. And with the sort of weight and simplicity and power that keeps coming up, I think we're going to have a fabulous motor car. That's what impresses me, that the car and engine are together. Really, it's going to be a development season, isn't it? Racing to see how it's working out. Do you think you could make Sanford? Well, it depends how things go when we first build it. If we build it and it runs and doesn't fall apart, then we can make Zandvoort. If we have a lot of trouble all year. You're pulling our leg, Keith. No. You always run right the first time out. No, just because we've had a few examples of that happening doesn't mean to say it's going to happen next time. I think the best way to sort the problems out is to get the engine in the car as soon as possible and run it. There's no substitute for getting going. There's no substitute for racing. Apasionado de los helicópteros y del esquí náutico, Duckworth realizó rápidamente un 8 cilindros en V, que provocó no pocas sorpresas al ser presentado oficialmente. Nacido para salvar los grandes premios, este motor ofreció a la Fórmula 1 un desarrollo diferente, imprevisible.
Cabe preguntarse qué habría sido de este magnífico deporte sin el Ford Cosworth, que ha permitido a todo pequeño equipo acometer la aventura en el Campeonato del Mundo. El debut fue memorable. Ocurrió en el Gran Premio de Holanda de 1967, impulsando los nuevos Lotus 49 encomendados a Graham Hill y a Jim Clark, con Jim la pole position y con Clark la victoria. Desde aquel día hasta 1983, después se impuso el turbo, el Ford Cosworth obtuvo 155 victorias, 131 pole position, conquistando 12 veces el título mundial. El Campeonato del Mundo fue ganado nuevamente por la Brabham Repco, esta vez con Denny Hulme. Resultó claro para todos los entendidos que también la Lotus había sentado las bases para asegurarse un porvenir radiante. Para Jack Brabham había sido enorme la satisfacción de ver el auto que lleva su nombre imponerse durante 2 años consecutivos en el Campeonato del Mundo. Brabham, tras haber conquistado 2 títulos mundiales al volante de un Cooper, en 1962 se transformó en piloto constructor, lanzándose a una aventura llena de incógnitas. Sin embargo, finalmente su carrera fue premiada, favorecido incluso por el hecho de que en el bienio 1966-67 la Fórmula 1 había vivido una fase técnica sumamente agitada. Su camino, con altibajos, fue seguido más tarde por otros pilotos, en primer lugar por su amigo Bruce McLaren y después por John Surtees y Emerson Fittipaldi. Primero Brabham y luego McLaren habían intuido que los años 60 eran ideales para acometer una iniciativa valiente, que habría podido tener éxito, teniendo en cuenta que muchas de las grandes casas habían abandonado definitivamente la Fórmula 1 y que era suficiente disponer de una buena organización y de mucha fantasía para cosechar laureles. En 1968, año en que los patrocinadores hicieron su ingreso en el campeonato de Fórmula 1, Jim Clark perdió la vida participando en una competición de Fórmula 2 en el circuito de Hockenheim. En nombre del legendario Jim, su compañero de equipo Graham Hill recogió el testigo, llevando la Lotus al encuentro con la gloria. Colin Chapman, aunque afectado por la muerte de Clark, al que estaba unido por una estrecha amistad, siguió luchando. Otros ases acudieron a conquistar victorias a sus órdenes, como Jochen Rindt en 1970. También este éxito tuvo un trágico epílogo con el piloto austríaco campeón del mundo en la memoria, tras haber perdido la vida durante las pruebas del Gran Premio de Italia. Inagotable descubridor de talentos, el constructor inglés lanzó a la Fórmula 1 a un brasileño destinado a grandes empresas, Emerson Fittipaldi. Con él, en 1972, Chapman vivió jornadas sumamente alegres, demostrando que la Lotus estaba en condiciones de superar cualquier eventualidad. Después, el equipo de Colin sufrió un periodo de empañamiento, mientras que nuevas realidades salían a flote en la Fórmula 1. Pero en 1978, con el revolucionario Lotus Efecto Suelo, encomendado a Mario Andretti, conquistó el título por 6ª vez, pero también este triunfo fue ofuscado por la enésima tragedia. Ronnie Peterson, leal compañero de equipo de Andretti, perdió la vida a raíz del accidente de que fue víctima a la salida del Gran Premio de Italia. Siguieron años oscuros hasta la muerte de Colin Chapman, ocurrida en 1982 por un paro cardíaco. El constructor tenía solamente 54 años. Con él desaparecía buena parte de la historia moderna de la Fórmula 1.
ambiente de la Fórmula 1 se le conoce como el leñador. Ken Tyrrell se ha merecido este apodo por su carácter ceñudo y sobre todo por haber sido un rico comerciante de maderas antes de dedicarse enteramente a las carreras. Comenzó con un pequeño equipo que corría en las fórmulas menores, hasta que la Matra, a partir de 1966, le encomendó la gestión del equipo que corría en Fórmula 1. Su primer paso fue el de ofrecer la dirección del team a Jackie Stewart, un escocés que ya se había destacado corriendo para la BRM. El hecho de que en 1969 llegara al título mundial demuestra que Tyrrell había tenido buen olfato. En este momento, el buen Ken, tras haberse asegurado la fidelidad de Stewart, decidió dar el gran paso y participar en el Mundial con un equipo propio. Es difícil establecer si ha sido Tyrrell quien ha hecho el grande Jackie Stewart o viceversa. Lo cierto es que la bien combinada pareja conquistó el título en 1971. En 1973, tras un apasionante duelo con Emerson Fittipaldi, campeón del mundo, Stewart obtuvo el título por tercera vez, confirmándose como uno de los más extraordinarios talentos europeos de la Fórmula 1. Pero la temporada siguiente, Ken Tyrrell tuvo que reconstruir su equipo. En efecto, perdió de una sola vez a sus pilotos. Stewart, cargado de honores y aburguesado por una rica cuenta en el banco, prefirió retirarse mientras que su heredero natural, François Sever, perdió brutalmente la vida en las pruebas del Gran Premio de los Estados Unidos. Tyrrell no se desalentó. En efecto, se encomendó a dos chicos destinados a una brillante carrera, el sudafricano Jody Scheckter y el francés Patrick Depailler.
No obstante, para su equipo comenzó una lenta pero inexorable decadencia, a pesar de valientes tentativas técnicas como la realización de un auto con 6 ruedas. Mientras tanto, se asomaba al primer plano un nuevo protagonista, Bernie Ecclestone, que en 1972 conquistaba el Motor Racing Development, esta es la razón social de la Brabham, e iniciaba una escalada sin precedentes en el mundo del deporte. La primera maniobra fue la de apostar como técnico por Gordon Murray, joven ingeniero sudafricano, una apuesta que habría de revelarse sumamente acertada. Ecclestone se afirmó por sus dotes de manager, que garantizaban un futuro diferente a la Fórmula 1. Apenas se hizo propietario de Al Brabham, comprendió inmediatamente el potencial económico de un deporte favorecido en su difusión por la televisión en color. Convencidos los otros constructores ingleses de coaligarse, logró persuadir también a la Ferrari, consolidando su movimiento en una sigla destinada a dictar ley en la Fórmula 1, Formula One Constructor Association, mejor conocida como FOCA. Si hoy la Fórmula 1 pertenece a la esfera del negocio espectáculo, ello se debe esencialmente a Ecclestone. Llegó también el momento de la McLaren, que en 1974, con Emerson Fittipaldi, conquistó su primer título mundial. Aquella fue la temporada que marcó el relanzamiento de la Ferrari tras años de desastrosas derrotas. En la Fórmula 1 empezaban a soplar nuevos aires. Ya no iba a ser feudo exclusivo de los equipos que corrían en nombre de Su Majestad Británica. La Inglaterra de las carreras sigue siendo en todo caso una gran realidad de la Fórmula 1, como lo atestigua el libro de oro de la más importante manifestación del deporte motorístico. Desde 1980, concluido el brillante paréntesis de la Ferrari, los títulos mundiales han sido ganados exclusivamente por los teams británicos. Incluso numéricamente siguen siendo el bloque más representativo del campeonato, con 8 equipos inscritos sobre los 18 que participan en el mundial. Todavía hoy, desde una perspectiva filosófico-organizativa, la Fórmula 1 habla inglés. Salen al primer plano nuevos equipos, corren el riesgo de desaparecer los legendarios, como la Lotus, pero otros se recuperan. A través de este continuo movimiento de los teams, se intuye el espíritu de la vieja Inglaterra, con todos sus ingredientes típicos. Deseo de aventura, mentalidad deportiva, unida sin embargo a sólidos conceptos utilitaristas y a un fervoroso nacionalismo. En suma, los constructores del Reino Unido, lo mismo que los hombres que en el pasado construyeron el Imperio Británico, corren y ganan en nombre de Su Majestad la Reina.